Comencemos a hablar ahora sobre el tema del pensamiento sistémico. Primero tenemos que decir que pensar de forma sistémica es pensar en forma totalmente distinta a como nos han acostumbrado a pensar o como acostumbramos a pensar cada vez que intentamos resolver un problema. Y eso es lógico. Resolvemos un problema tratando de observar y estudiar sus partes, cuando realmente la mejor forma de resolver esos problemas es primero entenderlo por completo a través de la visión sistémica del mismo. Por eso, vamos a decir que el pensamiento sistémico es completamente un cambio de enfoque. Hay que preparar la mente para otro tipo de pensamiento. Al primer tipo de pensamiento, el que usamos normalmente en nuestra vida cotidiana, le vamos a llamar el pensamiento lineal, o como se le conoce de forma técnica, el pensamiento por procesos. El cambio de enfoque nos llevará a otro tipo de pensamiento, el pensamiento sistémico, que como ya vimos, es una disciplina para ver totalidades. Hay que ver el todo. Es un marco para ver interrelaciones entre las partes de un sistema y también para ver patrones de cambio en vez de instantáneas estáticas, como puede ser cuando vemos los árboles y no el bosque. Por lo tanto, eh, es importante señalar de esa leyenda que vemos ahí que el pensamiento sistémico es disciplina y por eso se convertirá después en la quinta disciplina. Ve totalidades, ¿no? Ve interrelaciones entre las partes de un sistema y también ve patrones de cambio. El pensamiento sistémico se vuelve muy necesario hoy en día por la complejidad que nos abruma en todo, en el mundo profesional, en el mundo político, en el mundo social, incluso en el mundo familiar, ¿no? Hay problemas tan graves que son problemas sistémicos como el problema actual de la violencia o la situación económica a nivel global, el cambio climático, son problemas sistémicos que podemos analizarlos desde el punto de vista de los sistemas. El pensamiento sistémico, entrando ya en lo que es el pensamiento como tal, ofrece un nuevo lenguaje que reestructura completamente nuestro pensamiento. Nosotros estamos acostumbrados, así como hablamos en nuestro lenguaje, a seguir un sistema lineal, ¿no? Por ejemplo, decir, yo bebo un vaso con agua. Yo pienso en mi persona, bebo, la acción de beber, un vaso con agua, ¿qué es lo que bebo? Lo pienso de forma lineal. Pero ¿habrá alguna forma de verlo en forma más global, más sistémica, más holística? Claro que sí, pensando en beberse el vaso con agua. No, es difícil porque seguimos hablando en nuestro mismo lenguaje. Y nuestro mismo lenguaje tiene sujeto, verbo, predicado. Pero ver la idea completa va a ser el reto del pensamiento sistémico y el nuevo enfoque, porque es un cambio de enfoque total, ver totalidades. Veamos un ejemplo con un hecho histórico ya un poco viejo, de algunos 20 años quizás, que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría se caracterizó por la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Si analizamos las partes del sistema de la carrera armamentista, nos vamos a encontrar cómo veía Estados Unidos la carrera armamentista de la Unión Soviética. Estados Unidos pensaba, ok, la Unión Soviética construye armas. Las armas son una amenaza para Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos necesita construir más armas. Esta es una manera lineal de pensamiento. ¿Por qué? Porque vamos viendo que hay armas soviéticas, las armas soviéticas generan amenaza para Estados Unidos y la amenaza para Estados Unidos hace que Estados Unidos sienta la necesidad de construir más armas. ¿Qué busca Estados Unidos? Seguridad. Busca su seguridad ante la amenaza de la Unión Soviética. Veámoslos desde el punto de vista de los soviéticos. ¿Qué decían los líderes soviéticos? Bueno, hay más armas de Estados Unidos, por lo tanto hay una amenaza para la Unión Soviética. Por lo tanto, la Unión Soviética tiene la necesidad de construir más armas. ¿Qué buscaba la Unión Soviética? Seguridad ante la amenaza que representaban las armas de los Estados Unidos. Esta también es una manera procesal o una manera lineal de ver el problema. Si ustedes pueden ver, ahí hay flechas y cuadros, que es la manera más común de representar los procesos. ¿Cómo podríamos representar esto para ver el sistema completo? De una manera simplificada podríamos decir, no lo veamos en forma lineal, veámoslo en forma circular.
Esto nos enseña que ya podemos ver el sistema de otra manera. Sigamos el círculo. A mayor arma soviética, se dice la Unión Soviética hace armas, hay una amenaza para Estados Unidos. Estados Unidos, al sentirse amenazado, tiene la necesidad de construir armas y las construye. Estas armas construidas por Estados Unidos amenazan a la Unión Soviética y la Unión Soviética siente la necesidad de construir más armas. Esto lleva a que construya más armas. Cuando la Unión Soviética tiene más armas, Estados Unidos se siente amenazado, siente necesidad de construir más armas y construye más armas. Ahora se siente amenazada la Unión Soviética. Y así sucesivamente en un círculo que lo que va haciendo es aumentando la cantidad de armas. Si Estados Unidos buscaba seguridad, si la Unión Soviética buscaba seguridad, lo que realmente están construyendo es más inseguridad, porque se están llenando de armas que en aquel momento incluso podrían acabar con el mundo y con la vida humana tal y como la conocíamos. Por lo tanto, hacerlo obvio no produce el resultado deseado. Si vemos solo las partes, parecerá que lo más obvio es construir más armas. Pero si vemos el círculo completo, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo es generando más inseguridad. El objetivo, al verlo en forma de procesos, de encontrar mayor seguridad, se ve totalmente destruido si lo vemos en forma sistémica. Oh, claro, hoy parece obvio, pero en aquel momento cada quien lo veía a su manera y no se pudo resolver el problema. Es más, el problema no se resolvió viendo este círculo. Se resolvió porque una de las partes, en este caso la Unión Soviética, se debilitó tanto que no pudo seguir en esta carrera armamentista. Pero el problema era este y por eso crearon un mundo más inseguro. ¿Por qué fracasa este sistema? ¿No? Pues fracasa porque nos centramos en los detalles. En este caso vemos solo mi parte, mi problema, es aquella discapacidad de aprendizaje que vimos anteriormente que se llamaba yo soy mi puesto. Yo solo veo mi parte y no me importa la parte del otro. Lo que necesitamos entender que los sistemas no podemos verlos solo atendiendo a sus detalles o a sus partes, que también pueden ser complejas. Lo que tenemos que ver no es la complejidad de detalles, tenemos que ver la complejidad dinámica, las situaciones donde la causa y el efecto son sutiles y donde los efectos en la intervención van más allá del tiempo y el espacio y por lo tanto no son obvios. La complejidad dinámica es lo que incluye el ver totalidades, ¿no? El ver interrelaciones entre las partes y el saber detectar los patrones de cambio. ¿Por qué fracasó el sistema anterior? Porque no se entendió la complejidad dinámica. Cuando hablamos de complejidad dinámica, vamos a ver a veces que la misma acción en un proceso tiene efectos drásticamente distintos a corto y largo plazo. Por ejemplo, hacer más armas a corto plazo daba seguridad, pero a largo plazo daba una mayor inseguridad porque teníamos una mayor cantidad de armas. Una acción puede tener consecuencias locales o consecuencias globales, ¿no? Y que pueden afectar en otras partes del sistema que antes ni siquiera se nos hubiera podido ocurrir, ¿no? Por ejemplo, la decisión de crear más armas y armas nucleares, armas muy peligrosas en aquel momento de la Guerra Fría, fueron decisiones que no solo crearon inseguridad en aquel momento, sino también la generan ahora, cuando los terroristas podrían robar, o ya lo han hecho, armas nucleares y amenazar la seguridad del mundo como lo pueden hacer o lo están haciendo hoy en día. Entonces, un problema de una decisión tomada anteriormente viene sistémicamente a afectarnos hoy con otro tipo de problemas. Por eso, para hallar realmente un punto de apalancamiento o la palanca que mueve al mundo, como decía Arquímedes, hay que comprender la complejidad dinámica. Cuando se ve el sistema completo, se puede encontrar ese punto de apalancamiento para lograr resolver un sistema. Y eso lo vamos a ver y lo van a entender muy bien cuando empecemos a construir arquetipos. Ahí veremos cuáles son los puntos de apalancamiento. La disciplina, porque es la quinta disciplina, del pensamiento sistémico radica entonces en un cambio de enfoque, ver interrelaciones en vez de las concatenaciones lineales de causa y error y en ver los procesos de cambio en vez de instantáneas. Todo esto encerrado en ver totalidades. Ya vimos que no solo es la manera lineal de ver
los problemas, sino que ahora los problemas, en vez de hacerlo a forma de procesos, que es una línea recta, ahora lo podemos ver en forma de círculos. En círculos vamos a entender mejor los problemas. Ya no es el sujeto, verbo, predicado, sino todo junto. Por lo tanto, cuando hablamos de pensamiento sistémico, necesitamos un nuevo lenguaje, un nuevo enfoque, el lenguaje de los círculos. Ustedes ya habrán oído de los círculos de causalidad, probablemente, ¿no? Cuando decimos que aquellos problemas que se van aumentando, como los círculos viciosos o los círculos virtuosos. No sé si entienden ese concepto, pero lo vamos a comprender con este ejemplo. Eh, Típico, un vaso con agua. Tengo sed, quiero beber agua. ¿Es eso un sistema? Claro que es un sistema. Tiene varias partes. El yo, o sea, quiero beber agua. El grifo, que es de donde sale el agua. Y el vaso, que es el recipiente del agua. Y el más importante, el agua misma. Entonces yo quiero llenar ese vaso. Vamos a centrarnos en el sistema de que yo quiero llenar ese vaso, ¿no? En el dibujo aparece lleno, pero vamos a suponer que lo vamos a llenar. Ahí están los tres elementos, perdón, los cuatro elementos con el agua. Veamos cómo funciona el sistema. Si yo quiero llenar el vaso con agua, lo primero que hago es abrir el grifo, ¿no? Abro el grifo, ¿no? El agua empieza a caer. ¿Qué es lo que está pasando? El agua cae, el vaso se va llenando, yo veo si el vaso está lleno, si se va llenando o no, y cuando veo que se llena, pues cierro el grifo. Pregunto, ¿quién domina el sistema? Esa es una gran pregunta. ¿Quién domina el sistema? ¿El hombre? ¿El hombre que cierra y abre el grifo? Pues eso es lo más común, eso es lo que podemos pensar. Claro, yo abro y cierro el grifo, por lo tanto yo domino el sistema. Los seres humanos creamos los sistemas y nosotros los dominamos. ¿Habrá un exceso de confianza? Volvamos a ver el círculo de causalidad. Posición del grifo, abro el grifo, el agua empieza a fluir, el nivel del agua empieza a subir, veo si el vaso se va llenando y cuando se va llenando lo cierro para que no rebalse, porque el sistema, obviamente su objetivo es llenar el vaso con agua, no que el vaso rebalse. ¿Siguen pensando que el hombre es quien domina el sistema? Pues no, realmente es la brecha percibida la que domina el sistema, es la que le obliga al hombre a cerrar el grifo. Al fin y al cabo, el hombre, en este caso, que quiere beber agua, que quiere llenar el vaso, se ve influenciado por obedecer a la brecha. Cuando la brecha va llegando al nivel, me obliga a cerrar el grifo. Si no lo cierro, no cumple el objetivo del sistema. Por lo tanto, a veces creemos que somos nosotros los que definimos los niveles de un sistema, pero realmente los sistemas, aunque los seres humanos los creemos, siempre nos dominan. Y eso es lo que tenemos que entender. Los seres humanos, aunque creen los sistemas, no los dominan. No los dominan, pero podemos influir en ellos si los entendemos. Aunque diseñemos los sistemas, no somos responsables de su funcionamiento. Siempre tienen consecuencias impredecibles. Lo que tenemos que aprender es a conocerlos, conocer sus partes, ver sus interrelaciones y sus patrones de cambio para poder influir después en ellos. Como diría Peter Senge, desde la perspectiva sistémica, el actor humano forma parte del proceso de realimentación del sistema y no está separado de él. Esto representa un profundo cambio de conciencia. Nos permite ver que continuamos recibiendo influencia de la realidad y ejercemos influencia sobre ella. La realidad nos influencia y nosotros la influenciamos. Aunque nosotros creemos los sistemas, somos parte del sistema. No intentemos dominarlo. Para poder administrarlo, necesitamos entenderlo. Los sistemas no se dominan, se gestionan. Todos los actos son forjados únicamente por las cualidades de la naturaleza y del sistema. El hombre engañado por el egoísmo piensa, yo soy el que los realiza. El pensador sistémico entiende que no es él quien domina el sistema.
sino que el sistema puede dominarnos y que por lo tanto tenemos que entender cómo funciona. Y al entender cómo funciona, vamos a poder gestionarlo o administrar.